Desde pequeño, me gustaba ver películas en mi DVD, pero hubo una película en específico que llamó mi atención y que tal vez tú no conozcas, hablo de Miss Peregrine. Una película de aventura y fantasía dirigida por Tim Burton donde nos narra cómo un joven de 16 años termina en una misteriosa isla, encontrando un orfanato de niños peculiares. Quédense para saber más porque hoy les presento Miss Peregrine y los niños peculiares. Nuestra historia empieza revelándonos a nuestro prota, Jake, el típico chico que no tiene amigos, siendo el perdedor de la historia, sin ofender. Un día mientras tenía su jornada de trabajo una llamada de su padre lo obliga a ir a cuidar a su abuelo, Abe, debido a que padece de demencia, como resultado de ser un militar en el pasado. Por eso su compañera de trabajo lleva a Jake hacia el hogar de su abuelo, aunque este le diga que no es seguro ir, debido a que algo o alguien lo iba a atacar, pero Jake no le hace caso a su abuelo creyendo que simplemente estaba loco. En su camino, casi chocan por un señor que se atravesó, mirándolos de forma bastante perturbadora a mi parecer. Jake llegaría al hogar de su abuelo, pero este no se encontraba en el lugar, con cosas tiradas en el suelo y un agujero en la puerta trasera. Por eso vemos que se encamina al bosque para encontrarlo, encontrándose con su abuelo pero no de la forma nieto y abuelo que esperaríamos ver comúnmente. Necesito un paramédico. Al 2040 de Palm Circle. Mi abuelo... Quítate la ropa, Peter. Abe le pide que se dirija hacia la isla donde se encuentra el orfanato de los niños peculiares, de modo que termine encontrando un bucle en la isla y por lo tanto hable con la señorita Peregrine para que le pida su ayuda, junto a otra información importante que le iba de decir a Jake, pero debido a su falta de cuencas oculares, fallecería en el pasto al lado de su nieto. Pero no hay tiempo para eso, puesto que un ente se haría presente en el lugar, y sé lo que están pensando, por eso lo llamaremos el Slenderman Pirata 0.0. Aunque para fortuna de nuestro protagonista, su compañera de trabajo logra asesinar al señor Patas Flacas, de modo que después de todos estos acontecimientos, Jake tenga que tomar sesiones de terapia a causa del fallecimiento de su abuelo, y tomen nota, porque extrañamente el único que vio a la criatura pálida del bosque fue Jake así que nadie más pudo verlo, por lo tanto, Jake es un trastornado mental, o eso llegué a entender. Se nos muestra mediante un flashback como el viejo Abe cuidaba con frecuencia de Jake cuando era un simple niño, a causa del trabajo de sus padres. Voy a ser explorador. El abuelo me ayuda con mi primer viaje. Todo ya fue descubierto, campeón. Pero descubrir cómo apoyar a tu hijo en sus sueños no te la sabes. En fin, Abe le contaba historias de su pasado en la guerra a Jake que para explicarles en pocas palabras, Abe vivía en un orfanato, pero no en uno cualquiera donde las monjas te repudian hasta el final de tu miserable vida, sino en uno de niños peculiares, cada uno diferenciándose con habilidades distintas. También incluyen una explicación de la criatura que vimos al principio del filme pero de forma menos detallada. Tranquilos, les daré más detalles respecto al tema más adelante. Ahora, como se deben de imaginar, Jake hizo una exposición en la escuela acerca de las historias de su abuelo con su clase entera y en consecuencia, termina siendo buleado por todos sus compañeros, debido a las mamadas que dijo. Por ende, Jake dejó de creer en las historias del pasado de su abuelo ya que no parecían reales ni en el más mínimo detalle. Pasamos al día de cumpleaños, y justo en esa misma tarde, una tía del prota le entrega un regalo porque era el regalo que Abe le tenía a Jake antes de ser llevado al otro mundo, dejándole un libro y una postal de hace 2 años con un mensaje de la señorita Peregrine. De ahí que su extraña psicóloga le recomiende ir, tomando un bote junto a su padre, para dirigirse a la isla donde debería encontrarse con la señorita Ave del Peregrino. Tal vez sea ella. Hola, señorita Peregrine. Me llamo Jake, no nos defeque encima. Llegarían a la isla, hospedándose dentro de un pequeño hotel donde los recibiría el gerente y el tío ciego de este. Los menciono porque serán relevantes más adelante. Como Jake quería ir al orfanato de niños, su padre le paga a 2 chicos para que lo lleven al lugar y estos aceptan, llevando a Jake hacia el orfanato de la Miss Peregrine, descubriendo que el orfanato ya estaba destruido como si algo o alguien había provocado este incidente hace ya bastante tiempo. Por lo tanto regresa al hotel preguntando al tío del gerente por qué estaba destruido el hogar de los niños y este nos cuenta que en la época donde el líder de la Segunda Guerra Mundial era el señor del bigote chistoso, provocó un ataque aéreo a el orfanato haciendo caer una bomba sobre el techo y ni uno solo de ellos logró sobrevivir al incidente, quedando el lugar totalmente destruido y sin vida. Ahora viene una parte muy importante, así que presten atención. Al día siguiente, Jake engañaría a su padre diciéndole que iba a salir con los chicos que
que les pagó el otro día, debido a que lo habían invitado a pasarla con ellos, pero como todos suponemos del tan inteligente Jake el perro, se fue al ya destruido hogar de los niños peculiares para explorarlo más a fondo, buscando algún sería llevado hacia un lugar en la isla, levantándose y viendo que los niños peculiares que alguna vez le contaba su abuelo, estaban frente a él, estos llevándoselo dentro de una cueva, porque la señorita Piernas de Ave quería hablar con él, pero Jake terminaría huyendo de la cueva, dirigiéndose hacia el hotel donde se hospedaba. Oh bueno, ahora el hotel se había convertido en un bar, bastante lleno contando con otro gerente por alguna extraña razón, y por poco nuestro prota no la cuenta, pero debido a la intervención de los propios niños escapa sano y salvo del lugar, siendo llevado hasta el orfanato de la señorita Peregrine, como el orfanato volvió a reconstruirse y que los niños revivieran de la nada. Esto es debido a un acontecimiento bastante curioso, pero que prefiero decirles más adelante en la historia. Milord, ¿Sí? ¿estás desnudo? Todos fueron recibidos por la Miss Peregrine, la cual tendría una pequeña charla con Jake, explicando que ella pertenece a las Imbrin, las cuales tienen la capacidad de manipular el tiempo a su antojo, creando bucles capaces de conservar las últimas 24 horas, de modo donde las personas no envejezcan y puedan vivir para siempre, aunque para que esto funcione la Imbrin tiene que estar presente en el momento, porque ella es la que reinicia el bucle y si no se reinicia un bucle nuevamente, chao chao cada quien para su casa. También se pueden transformar en aves, pero eso no es importante. Ahora los peculiares, comenzando la lista con los gemelos, pequeños niños que su peculiaridad es petrificar a quien vea sus verdaderos rostros. Claire, niña pequeña e inocente que su perturbadora condición es tener una terrorífica boca detrás de su cabeza. Fiona. Pero eso no culiao, la niña cuenta con la capacidad de hacer crecer plantas o semilla de forma acelerada. Milar, el chico invisible, al tener gran ansiedad social llevará puesta siempre la capa de invisibilidad de Harry Potter puesta en él. Hugh, como el chico espantaviejas gracias a sus abejas. El maduro Horace, un fanático de la ropa y con la capacidad de manifestar sus sueños junto que premoniciones que tenga. Los físico-culturistas Bronwyn y Victor, contando con la increíble fuerza física de más de 10 hombres, que por alguna razón Victor casi no está presente. Ya para terminar Emma, Enoch y Olive, la primera tiene la peculiaridad de usar el aire a su antojo y flotar involuntariamente debido a este, así que le toca usar botas especiales para no irse a la buslinquear. Enoch puede darle vida a muñecos o seres que ya no estén vivos mediante órganos que tiene en su cuarto y Olive, es como el toque de Midas, pero en vez de convertir todo en oro convierte todo en Tadachi, chiste funable. Durante la estadía de Jake, no suceden eventos relevantes en la trama, exceptuando un poco de la química entre Jake y Emma aunque sea muy escasa, una pequeña demostración de la manipulación del tiempo de la señorita Sabrosa y una pequeña carta queja que se llevaría, por lo tanto ahora nos situamos en la tarde cuando se reencuentra con su padre para luego enterarse que alguien, sospechosamente, asesinó a todas las ovejas de la isla, entonces junto al engaño que Jake le hizo a su papá en consecuencia, sería castigado visto que su hijo se la pasa de esquizo, hablando con fantasmas en una casa abandonada. Si ven la película, odiarían tanto a ese señor como yo. El caso es que Jake abriría la carta que tomó de la señorita Peregrine, descubriendo como uno de los bucles de las Imbrine fueron atacados por un grupo manejado por un misterioso líder conocido como Señor Barrón, que ni tú ni yo sabemos quién es y con qué fines atacó aquel bucle junto a sus niños. Como sea, a la mañana siguiente Jake acompaña a su padre a la playa con motivo de tomar fotos de las aves del lugar, encontrando a otro fanático investigador de los pájaros llamado John Lamont, y por este motivo, el maldito papá de Jake volvería a la cabaña por miedo a ser derrotado por su competencia y gracias a que este terminó tomando una siesta, fue como Jake logró escabullirse y volver al hogar de la señorita Polla Rostizada. Jake le pide una explicación sobre el contenido de la carta, pero la señorita Peregrine se enfurece. Por ende Enoch llevaría a Jake a la recámara de Victor, el hermano de Bronwyn, que era un completo misterio hasta este momento. Este momento, todos ustedes serán hackeados. Hijos de puta, hijos de... Como la plática entre Victor y Jake fue demasiado amigable para él, toma una caminata alrededor de la isla junto a la señorita Peregrine y los demás, comentándole a Emma respecto al tema de lo sucedido cuando el Slenderman 0.0 que asesinó a su abuelo, siendo Jake el único en verlo, ella considerando una teoría imposible, lleva a Jake hasta un barco hundido con una secuencia excesivamente larga así que, para resolverlo me la saltearé por completo.
Emma Frost le entregaría antiguas fotos guardadas del abuelo de Jake, revelándonos la apariencia del misterioso líder oculto, el señor Barrow, y descubrimos que todo este tiempo nuestro querido Jake sin el perro, siempre tuvo una peculiaridad sin siquiera darnos cuenta que eso, le salvó la vida por completo, puesto que nuestro prota durante todo el filme podía ver a los bocazos patas largas. Sé que suena tonto, pero dado que la criatura es invisible y que Jake sea el único pueda percibirlo, se refuerza esta afirmación aún más de lo que piensas y sí, ya no es un trastornado mental. Siguiendo con el trauma en el hogar de niños, Miss Peregrine le explica a Jake sobre los Slendermans, que en realidad se llaman huecos, nacieron a partir de personas con la capacidad de transformarse en esas cosas, pero te preguntarás, ¿cómo o qué fue lo que dieron a nacer a los huecos? Prepárense por este fascinante lore, dado que es muy peculiar. Hijo, es un chiste, ríete o vete al demonio. Hace muchos años se formó un grupo de personas peculiares, que se oponen a seguir el régimen establecido por la Simbrin, de vivir en bucles por toda su vida. El señor Barrow, el líder de la organización, creía que absorbiendo la esencia vital de las pájaros, obtendría una inmortalidad absoluta, puesto que, si un peculiar salía de un bucle, moriría por vejez, contrastando esto con la inmortalidad. En fin, que el señor Pelos Parados haría un experimento junto a sus colegas, siendo la víctima una Imbrin, con el objetivo de ser seres inmortales. Entonces, como se imaginarán, el experimento falló rotundamente por yo que sé, solo aprecien cómo el Pelos Barrow y sus colegas se transformaron en las copias del señor Creepypasta. Por esta razón, Barrow encontraría una cura temporal, revirtiendo la transformación para dejar de ser esta cosa, pero advierto que la supuesta cura es más sádico y peligroso de lo que piensas, ya que la cura para devolver a los huecos a su forma humana es consumir los suficientes ojos de peculiares, siendo más efectivos si son niños, y en consecuencia a esos ojos exquisitos, los huecos restantes continuarán con esa forma a causa de que no comporta comida el científico pendejo este. Ya mucho bla bla bla, calmemos las aguas. No sé si les comente, pero la señora Peregrine cuidaba de otra de Imbrin malherida en la película. Miss Abocet, quien se encuentra está recuperada, le advierte a los presentes que el negrito chocolatoso no aprendió nada la última vez que intentó cumplir su ambición de ser inmortal, donde regresaría a hacer su experimento en Blackpool, puesto que ahora tiene muchas más para absorberle con su máquina las 7 palabras. A causa de sospechas sobre que los huecos ya estaban en la isla, la señorita Peregrine ordena a los niños a empezar a empacar y irse del orfanato, con la preocupación de que los ojos de sus apreciados niños fueran devoradas por esas criaturas y en consecuencia, el bucle sería destruido debido a que no estará la Miss Patas de Gallina para reiniciarlo, y ya para no dejarlos con la mente atrofiada, Jake se iría del bucle, incluso si era el más importante en la ecuación. ¿Se acuerdan del tío anciano ciego del gerente medio fumado de la película? Porque ahora sí es relevante, tanto que no se aguantó las ganas y sus ojos lo hicieron ver el cielo. Entre mucha discusión aquí, discusión acá sobre el accidente, Jake se escapa del lugar y lo termina siguiendo el investigador de pájaros de antes, entrando junto con Jake a la cueva, estando dentro del bucle. Espera un momento, ¿no se supone que solo las personas peculiares podían entrar a los bucles? ¿Cómo puede este señor de cuarta generación logró pasar? Pero qué En resumen, el supuesto arqueólogo y psicóloga de Jake, no es ni nadie más ni nada menos que el señor Barrow. Qué gran actor, por cierto. Ahora le dice a Jake sobre que él mismo, Slenderman del inicio de la película, se está encaminando a la isla, por ende tanto los niños como Peregrine están en peligro, y para rematar la situación llega a el orfanato, teniendo a Jake como rehén. Bien conchetumare es el tipo, con el fin de llevarse a la Miss para completar su macabro experimento, pero la señorita Peregrine, antes de irse con Barrow, le pide a Jake que por favor cuidara a todos los chicos, ya que ella no estará para hacerlo. Jake termina aceptando, por lo que la Peregrine se transforma en su forma, ahora estando en una jaula totalmente indefensa por el macabro Dr. Barrow. Pero no es momento de pensar en pendejadas, ahora Jake y los demás chicos peculiares tendrán que prepararse para la llegada del Arthur Patas Flacas, así abarricando y consiguiendo objetos del orfanato para defenderse, mientras la señorita Abocet da las instrucciones a los chicos de mantenerse salvo, dándoles la orden de no hacerse los valientes con el Slenderman, porque ella misma va a acabar con la vida de... Olvídenlo. Ya nos cargo la chingada. Para su suerte, todos logran escapar del tiránico hueco, pero lastimosamente en consecuencia, la bomba aérea cayó sobre el orfanato, dándole un final deprimente a el bucle para siempre.
Ahora sin un lugar a donde ir, tienen que ir a la ubicación del señor Pelos Blancos para detener todo su experimento en Blackpool. Logran alzar y tener en funcionamiento el barco de antes, ahora encaminándose hacia el bucle que se encuentra en Blackpool Jake, el cual si derrota a Barrow, podrá volver a su abuelo dado a que sin científico, el hueco jamás lo hubiera atacado, por lo tanto, seguiría con vida. Pero rápidamente esto se esfuma un poco, debido a que Jake no podrá volver a ver a sus amigos gracias a la diferencia de tiempo, un dato bastante triste. Para él, a mí me ahorra tiempo de edición. Llegan a el bucle dentro de Blackpool, comenzando con el plan de detener a el señor Barrow junto con el experimento que creó. ¿A esos niños asesinaron a Malthus? Baron odiaba a Malthus desde que asesinó a Abe Portman. Me estás diciendo que no solo causó que todos sus compañeros se convirtieran en estas vainas, sino que inclusive, el bien hijueputa odia a uno de los suyos. Carajo, esto sí es cine. Ahora el plan de los chicos para detener a Barrow estaba saliendo a la perfección, tanto éxito estaban teniendo que nos dieron una de las mejores batallas que el cine pudo ofrecernos. Damas y caballeros, les vengo a presentar la velada del año más esperada. Venezolanos contra Slendermans chiviados. Empiecen. Surprise, motherfucker. Los chicos continúan con su plan, interceptando a Barrow y sus colegas restantes, aunque Barrow fue el único en salir con vida, mientras que el destino de sus compañeros... ¡Fue glorioso! Nota aparte, odio algunas veces a Barrow, no me nieguen que la interpretación del actor es simplemente genial. Mi punto de vista, su gran carisma en la cinta y el cómo se burla del chiste recurrente de Jake y la ballesta. Disculpen, me desvié del tema. Jake logra entrar a la habitación donde se ejecutaría el experimento, liberando a las Imbrins, incluyendo a la ya saben quién, de modo que Barrow entre al cuarto, a punto de degollar a Jake el perro por arruinarle sus planes, pero se detiene al escuchar a Enokima acercándose, teniendo una macabra idea en su mente. Ellos entran al lugar, viendo en la sala a dos pelotudos. Ah, no, así no era el chiste. Uno de los dos siendo el impostor. La situación estaba reñida, porque Barrow sabía muchas cosas de Jade como para ser perfectamente el verdadero, pero hay una cosa que Barrow no podía hacer. Ver a los huecos. Por esta razón y además de tener la apariencia de Jake, murió de la forma más tonta posible, siendo que su aliado le termina comiendo los ojos, pero por el Arthur no se preocupen, que terminó igual de muerto que el pelos de puntas. Ahora que la misión estaba completada, Jake se despediría de cada uno de sus amigos por siempre. Consideran que la posibilidad de volver a verlos eran bastante baja, incluyendo a Emma, por la que sentía una conexión más profunda con ella gracias a las experiencias que vivieron juntos, sintiendo una desconexión una vez que Emma se va, dejando a Jake con una soledad vacía en su corazón por su amada. Carajo, eso salió más poético de lo que planeaba hacer. Jake volvería a Florida encontrándose con el viejo Abe, contándole todo lo sucedido en la historia, y ahora que Abe sabía esto, le daría dinero para que hiciera viajes hacia otros bucles con el fin de regresar con Emma y quedarse con ella por toda la vida. Logrando este objetivo de forma tardada, pero al menos, volvió con su alma gemela de toda la vida, ahora pudiendo vivir felices como pareja sin que ningún otro bucle los separe, porque el amor supera cualquier obstáculo con o sin tiempo. No mamen, estas frases son más poéticas que mi vida entera. Ahí la peli termina. Mis opiniones sobre la cinta pueden ser variadas, pero independientemente de lo que me pregunten, la película es bastante entretenida, por lo que puedes pasar una tarde completa para verla. Eso sí, la película está basada en los libros de su mismo nombre y según lo que he oído, los fans no están tan contentos con la adaptación cinematográfica que nos entregó Tim Burton, pero es aceptable. Como es debido, me salte varios detalles de la peli, para que vayan a verla siendo conocedores o no, ya que la verdad eso no importa. Eso es todo por el video de hoy. Suscríbete al canal y deja un like al video si te gustó, por lo que nos veremos en el siguiente video. Chao chao. ¡Pájaro sabrosón!